Doctor, ¿cómo estás, José? Sí, Bien, sí, ¿cómo están? Yo Un me gusto entero, Ramiro, que vos sos amigo de medio Tucumán Pero además, y un poco más. te voy a decir, mi Por hermana favor. María Florencia, que le mando un beso, es paciente de... Sí. Le ha traído al mundo a dos de mis sobrinos. Claro, Es así. Así claro. que, bueno, un montón de niños y Sí. niñas trajiste, pero... Es verdad. Entre los más famosos. Aña, Sí, aquí nuestra Aña querida también. Aña, También. también ha sido No la mamá trajiste al hace mundo poco. a Aña, ¿no? También. Y trajiste su la bebé. trajiste No, al estoy hijo tan de Aña. crecido, Sí, sí. pero al hijo de ella sí. De hecho, se sentó el doctor y lo primero que me preguntó es ¿dónde está Aña? Le digo, está en controles. sí, está en control, ya va a venir. Sí, sí, ¿Cómo estás, sí. José? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A Por vos favor. por venir. Bueno, el tema está relacionado con las embarazadas, con Sí. las mujeres que están esperando un hijo en tiempos de pandemia y son muchas las preguntas que surgen, ¿no? En primer lugar, vamos por lo básico. ¿Estar embarazada hace que una mujer tenga mayor o menor riesgo de contraer COVID? Mira, el embarazo no es una enfermedad, ¿sí? El embarazo es una condición natural de la mujer en su etapa reproductiva. Si bien el embarazo tiene una disminución natural de la inmunidad como consecuencia de que debe albergar dentro de su cuerpo a un ser que tiene la mitad de su carga genética y la mitad de la carga genética de su padre. Entonces, bueno, se tiene que disminuir un poco las defensas. Eso podría generar una mayor predisposición a tener algunas patologías asociadas o no. Pero normalmente estamos hablando de que son mujeres jóvenes, por lo tanto, tienen mucha resistencia y un sistema inmunitario que las defiende contra posibles patologías. Yo creo que lo más importante a destacar en el embarazo y en este contexto de pandemia, que es un flagelo mundial, es el cuidado que deben tener, o sea, las medidas que creo que no está de más reiterarla, Por mantener favor. la distancia social, Sí, no sí, estar sí. en lugares donde hay mucha conglomeración de personas, la utilización del alcohol en gel, del Sí. alcohol en spray. Si tenemos algún síntoma o estamos sospechando que podríamos ser víctimas del COVID, no abandonar el hogar a menos que sea estrictamente necesario, Claro. ponernos en contacto con el servicio de salud. Entonces, las medidas generales yo creo que son la principal herramienta que tenemos. Ya lo creo. Y evitar sobre todo las reuniones sociales en este momento en donde con la llegada del Día del Trabajador y otros eventos Bueno. nos puede suceder. Vos sabés que es una cosa que yo no lo puedo entender, ¿no? Sí. Yo hoy día pensaba, hace más o menos un año y pico que estamos con esta situación, ¿no? Si todos los días cayera un avión, ¿sí? Y mueren 300, 350, 500 personas, ¿ustedes se subirían a un avión? Claro, no. Sería poco probable, ¿no? No, claro, Nos sin pondríamos a dudarlo. pensar en otro medio de transporte. Ahora, todos los días se mueren 200, 250, 500 ayer, Sí. y la gente sigue conglomerándose, saliendo a bares, haciendo fiestas clandestinas, o sea, ya en un grado mayor de irresponsabilidad, no tomando la distancia social, utilizando el barbijo de manera inadecuada o directamente no usándolo, utilizándolo. sí. Entonces, la verdad que la conducta social que deja mucho que desear, ¿no? Y por ahí yo creo que las autoridades tienen que ser un poco más estrictos en el mensaje y en el control, Sí. ¿no? Porque si nosotros lográramos esto, probablemente la transmisión de la enfermedad disminuiría. Y lo que vos decías, José, con respecto a las familias que tienen, digamos, la mamá está embarazada y la familia a la vuelta también, ¿no? Esta responsabilidad de salir y volver, Sí. porque, bueno, habla de esto, ¿no? De tener la responsabilidad de que no solamente por la mamá que está esperando, sino por la familia en general, ¿no? Sí. Totalmente, sí, sí. Porque tengamos en cuenta que las embarazadas están en un grupo poblacional, por la edad, que todavía no está dentro del calendario de vacunación. Tal cual. Se están vacunando, digamos, los grupos de riesgo. Ahora, si una embarazada pertenece a alguno de los grupos de riesgo, se debe vacunar. Por ejemplo, una trabajadora de salud que Claro. está embarazada. Esa es una pregunta, doctor, porque además muchas mujeres embarazadas se preguntan, al estar en esta condición, ¿es bueno vacunarme? ¿Me debo vacunar? ¿No me debo vacunar? Y sumado a esto, si forma parte de un equipo o de un grupo de riesgo, tiene que vacunarse. Se debe vacunar totalmente. Ahora tengamos en cuenta que estamos hablando de vacunas que están en fase 3, cualquiera de ellas, por lo tanto la vacunación es voluntaria. Pero el mensaje debería ser claro, que si están dentro de un grupo poblacional que está incluido dentro de los grupos objetivos de la vacunación que está llevando adelante el Estado Nacional y Sí. provincial,
deben acudir a vacunarse. Y con respecto a los síntomas o a cómo puede transitar la enfermedad una mujer embarazada que se contagia de COVID, ¿qué nos puede decir? Transita de la misma manera que transita cualquier otra persona. Los síntomas pueden ser absolutamente leves o pueden complicarse, como sabemos que se complican, sobre todo con estas nuevas cepas, ¿no? Claro, sí. Que en algunos lugares ya se está hablando de una nueva pandemia, porque... La británica y la de Manaus, que es más severa, por lo que decía Medina Ruiz, es como que más severa el nivel de contagio, es mucho más contagiosa y más severo cuando llega al cuerpo, ¿no? Tal cual, porque la cepa original con la que empezó la pandemia, ayer estaba viendo algunos números, aproximadamente el 4,5% de los que se contagian ahora se contagian con aquella cepa. La mayoría, el 60%, se están contagiando con la cepa de Manaus y con la cepa del Reino Unido, que es mucho más contagiosa, por eso está atacando mucho más a los grupos que acuden, digamos, a lugares donde hay conglomerado de gente, como ser los grupos de jóvenes, que por otro lado no están dentro del grupo de vacunados. Y en el caso de la medicación de las mujeres embarazadas, ¿tiene que ser la misma? ¿Se toma otros recaudos? No, la medicación se puede utilizar de acuerdo a la aparición de síntomas. Por ejemplo, el paracetamol se puede indicar en caso de que estén indicados antibióticos. Hay antibióticos de los grupos que se llaman beta-lactámicos, como por ejemplo la amoxicilina, que se pueden utilizar sin dañar. Totalmente, pero esto va a depender, digamos, del cuadro clínico que presente la mujer embarazada o la mujer puérpera, porque también nos tenemos que acordar de que en algún momento nadie se quedó vivir adentro, siempre le digo yo a las embarazadas, en algún momento salen y pasan al puerperio, pasan a la lactancia. Si están dentro del grupo de riesgo, también se deben vacunar y la medicación se utilizará de acuerdo al cuadro clínico que presente. Otra de las preguntas muy frecuentes son, doctor, por ejemplo, una mamá que está embarazada puede y que se contagia de COVID-19, ¿contagia en el vientre al bebé? Y después, cuando nace, también es otra de las consultas, una mamá que está enferma, ¿puede contagiar al bebé cuando nace? Mira, esas son todas cosas que todavía no están muy claras, ¿no? Aparentemente no habría una transmisión vertical de la enfermedad, o sea que si se contagia la madre se lo vaya a transmitir al feto, ¿no? Pero sí, una vez que está afuera, se podría contagiar en el momento de la lactancia. También va a depender del cuadro clínico que tenga la madre, de si se separa o no al niño durante el periodo de lactancia hasta que los síntomas remiten o cuando ya deja de contagiar. ¿La leche de la mamá? Sí. La leche materna aparentemente no sería vehículo de contagio del virus. Perfecto. Sí, es tan cambiante esto, ¿no? Que es porque primero... Y bueno, si ustedes se acuerdan, al principio de la pandemia se decía, bueno, usar mascarillas o tapabocas no era necesario. Y bueno, y ahora no nos imaginamos transitar sin un tapabocas. Sí, nosotros al aire todo el programa, al aire por la cuestión de estar en un ambiente cerrado tantas horas. Sí, es muy compleja la situación. Doctor, consejos que le hayan quedado en el tintero de preguntas que no le hayamos hecho y que usted considere que sean vitales para aquellas mamás o para aquellas mujeres que estén embarazadas. El consejo principal, si no tienen nada que hacer fuera de su casa, que se queden en la casa. Bien, claro. Hablando en criollo. Exactamente. Eso es lo principal. Los controles prenatales programados en una mujer embarazada es una vez por mes, se puede poner en contacto con su médico y hacer visitas programadas, solamente la mujer embarazada, no la mujer embarazada, el marido, los dos chicos, la tía, la abuela y todo lo demás que quieran ir, no es necesario. O sea, los cuidados y las medidas generales que están remarcando en forma permanente las autoridades sanitarias son las que se deben aplicar para tratar de, disminuir la posibilidad de contagio. Sí, y en este momento, ¿cómo están trabajando con los partos, digo, en tiempos de pandemia, ¿no? ¿Cómo llevan adelante este proceso? Bueno, el parto por vía vaginal, el parto normal, como se lo conoce, debe ser asistido por el médico obstetra, la neonatóloga, la enfermera, y puede estar la parturienta con el familiar continente o la persona que ella elija, que puede ser su pareja, su marido, una hermana, quien ella decida, dentro de la sala de partos, porque entendemos que ellos son convivientes, por lo tanto no habría ninguna imposibilidad de que ingrese a la sala de parto porque conviven en el domicilio, en teoría. Entonces lo que nos tenemos que proteger somos nosotros, el equipo de salud, de esta... ¿Estás teniendo muchos partos? Bueno, ese es un tema importante porque en realidad
el parto es una especie en extinción, ¿no? O sea, la cantidad de nacimientos por parto vaginal es muy bajo, sobre todo en los lugares de asistencia privada, que son los sanatorios. Las maternidades privadas o sanatorios, los nacimientos por vía vaginal, la verdad, son muy bajos. Ese es un tema para otro encuentro y para charlarlo Es un largo tema y para que tendido, hagamos ¿no? miniserie, podemos hacer con el tema. ¿Sí? Está bueno, está bueno el Sí, tema. sí, Bueno, sí. Lo agendemos, Sí, por supuesto. para más adelante. Bueno, doctor, agradecerle muchísimo la visita. Gracias, No, por José. favor, muchas gracias a ustedes por la invitación y por difundir esto, que la verdad yo creo que ustedes los comunicadores responsables son aquellos que ayudan a que esta pandemia se acabe lo más pronto posible. Que así Gracias, sea, doctor. Gracias, que así José. sea. Gracias a Gracias. ustedes.